Buenas tardes, Dios les bendiga. Quien les habla, Raquel Castillo. Soy estudiante del Instituto Bíblico Metropolitano, extensión Valles del Tuy, Charallave. En esta tarde nos encontramos un grupo de estudiantes del cuarto trimestre por nuestra hermana Ligia, nuestro hermano Alexander, nuestro hermano Pedro y nuestra hermana Lisbeth. Hoy nos encontramos en coinomía con nuestro presbítero Francisco Oliveira y hoy vamos a hacerle una entrevista basado en Iglesia Crecimientos. El trabajo se basa, ¿verdad? La información que necesitamos se enfoca en el trabajo que él ha hecho como fundador de la iglesia. Cada uno de los que estamos en este lugar vamos a hacerle algunas preguntas al pastor Oliveira y creo que va a ser de edificación para cada uno de nosotros y todos ustedes que oigan esta importante conversación. Quería darle pie a nuestra hermana Raquel para que ella comience con las preguntas que se le van a hacer al pastor. Amén. Gracias. Pastor, sabemos que usted fue fundador de esta iglesia. Y bueno, mi pregunta sería, ¿le llevó mucho tiempo mantener esa confianza en el Señor, creer? Porque, ¿sabe? A veces nosotros cuando el Señor nos da una palabra, nosotros a veces pensamos, ¿será que sí fue Dios que me mandó? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Qué tiempo le tomó a usted ver de que sí era Dios quien le estaba mandando a hacer este trabajo en este lugar? Qué pregunta tan difícil, Raquel. Bueno, gracias. Solo un detalle sobre mi nombre. Mi nombre es Francisco Carlos de Oliveira. Por cuestión de ser ustedes de habla hispana, o venezolano en el caso, tienen dificultad de decirme el de Oliveira, pero el de es parte de los apellidos, aún de los hispanos, y eso se lo pruebo con los intérpretes o traductores de la Biblia. Son dos conocidos, ¿verdad?, de la Biblia que más usamos: Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Yo soy Francisco de Oliveira. No hay ningún problema de decirme Oliveira, pero entendieron que eso no es ningún... Aprendimos algo bueno. Eso ligado al nombre. Bueno, la seguridad en Dios yo la tuve. No exactamente en ese momento, sino en el momento de mi llamamiento, de mi llamado desde mi infancia. Hubo un momento de turbulencia, un momento de alejarse, un momento de rebeldía adolescente, no la rebeldía descrita por Samuel como brujería, como idolatría, no. La rebeldía que hace el niño durante la parte de una etapa de la vida, no seguir algunos parámetros que él sabe que debe seguir, ¿no? Ese fue mi llamada rebeldía adolescente. Pero estuve seguro todo el tiempo de mi vida ministerial por causa del llamado de Dios. Aprendí a creer en las profecías muy temprano. Y mi vida está guiada en esa palabra profética una y otra vez. Siempre anduve guiando, rodeado y confío en personas que están cerca de Dios. Entonces yo quiero ser amigo de esas personas que tienen vida de oración. Y cuando ellos hablan con consejo o por palabra profética del Señor, les acato. No tuve dificultad. Yo, llegando a Cuba, yo venía con un pensamiento de estar aquí por poco tiempo. Y era una cuestión de que yo iba a pasar aquí un tiempo de estudio, preparación, y de aquí largarme para otro lugar con un sentimiento de llamamiento misionero. Yo pensaba ir a Cuba en 1996 y llegué para acá para estar hasta el 99, y en el 99 yo fui a Brasil y regresé para acá. No había quien mandar para mi lugar y yo estuve seguro de donde yo esté, yo quiero dar fruto. Y en mi caso era la fundación de una iglesia. Ahí fundar esa iglesia para mí no fue fácil, pero en cuanto a seguridad, yo la tuve todo el tiempo, la tengo todo el tiempo. Hay momentos en que yo puedo tener mis problemas personales, pero en cuanto al llamamiento ministerial, a la capacidad de Dios en mí,
No dudé de eso nunca. Con relación a iniciar una iglesia nueva, podría tener algún recelo, porque en mi llegada yo tenía algunas deficiencias obvias. Yo soy de ascendencia brasileña, no hablaba español, hablaba portugués apenas, no voy a decir mal hablado, porque yo siempre me esmero en la comunicación. Eso es algo de la cual enseño y trato de practicar. El Evangelio, la predicación del Evangelio, y el Evangelio se define como buenas nuevas. Eso son buenas noticias. La noticia es información. Esa información tiene que ser bien dada de la manera más cordial, más precisa y más bien comunicada. Entonces, tanto en portugués como en español, yo traté desde siempre de comunicarme bien. El acento, las dificultades del lugar, mis deficiencias personales propias, ella va a estar, pero yo siempre me esmero en comunicar y comunicar bien, porque es la palabra del Señor. Entonces, en cuanto a seguridad de Dios, la tuve siempre. Amén. Bueno, pastor, y cuando usted comenzó aquí, ¿qué fue lo más difícil que usted se pudo enfrentar? Hay muchos factores. Vamos a poner los más sobresalientes. Yo soy hogareño. Soy hogareño, campesino de crianza. Mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis primos, todos nosotros somos de familia campesina. Entonces la distancia de la familia fue el factor más desagradable. En primer lugar. En segundo lugar, el idioma. Yo entendía un 70% de lo que oía y hablaba un 40% de lo que necesitaba. Una lucha. Leí la Biblia el primer año unas 7 veces. 3 en portugués y 4 en español. Desde siempre leo la Biblia. Y en aquel año yo necesitaba leer por practicar el castellano y necesitaba leer por comparar palabra o expresión con expresión. Y entonces eso me fue lo más difícil. Primero la distancia de la familia y después el Evangelio, la comunicación del Evangelio como palabra, como idioma. Tenía que aprender a hablar español. Eso creo que fue lo más difícil. Bueno, le damos gracias, pastor, por esta respuesta que me ha dado. Vámonos a unos cortes. Hablaba de cómo fue su comienzo, pastor. Sí. De verdad que es algo hermoso, ¿sabe? Cuando uno tiene ese llamado y uno acepta que tiene ese llamado, ¿verdad? En cuanto a la parte del apoyo, cuando usted comenzó, tuvo personas a su alrededor que lo apoyaran. Sí, y ahí puedo hasta pecar en esa parte, porque mi iglesia, mi pastor Antonio Rosa da Silva, él fue pastor nuestro por muchos años, aún sigue vivo, pero ya está jubilado. En aquella ocasión él nos envió al seminario de preparación transcultural para ir a tribus y otros países, cerca de 16 personas, y nos costeó a todos. También en mi venida para acá, mi pasaje de avión, mi sueldo por muchos años me acompañó. Ese dinero me daba para pagar alquiler, pagar un profesor de castellano. Entonces, en cuanto al apoyo financiero, yo tuve de la iglesia. En cuanto al apoyo espiritual, también lo tuve de la iglesia. La iglesia se preparó con seminarios de intercesión de misiones para saber cuál era la real vida del misionero en el campo. Y después de ese tiempo de preparación estaba toda la iglesia, una iglesia de la Asamblea de Dios en Ipatinga, Minas Gerais. Y yo, en cuanto a oración, tenía una necesidad que yo no pensaba 2 veces. Un mensajecito para allá, una llamada: mira, ore porque voy a tratar de comprar una silla, ore porque voy a estar visitando aquí que es un carro, ore porque estamos enfrentando una gente aquí de la iglesia católica que no nos quiere dejar una cancha, ore por eso. Ese respaldo de mi iglesia brasileña la tuve todo el tiempo. No tuve amigos aquí cuando llegué,
tenía paisanos, es diferente del amigo y del paisano. O sea, los paisanos eran los misioneros y los brasileños que yo me conseguí aquí. La mayoría estaba en Caracas, otros en Barquisimeto y hacia el oriente del país. O sea, también esas personas me fueron bastante ayuda. Mi familia en Brasil, un respaldo excepcional. Incluso ahora, después de tanto tiempo, porque mi mamá está bastante anciana, enferma, mi suegra también, que vino aquí tantas veces a pasar temporada con nosotros, también está bastante anciana, enferma, en ese momento está internada, mi esposa luchando con ella allí. Entonces, mi familia nunca me criticó, nunca me pensó para decir, mira, estamos luchando aquí con mi mamá. Eso, me dieron esa tranquilidad. Yo cuando puedo ayudo naturalmente financieramente, pero ellos son excepcionales. Entonces, mi pastor Antonio con su equipo, la iglesia Asamblea de Dios de Ipatinga, mis amigos, mi familia, y después lo que yo fui conquistando aquí, lo que Dios me fue dando. Ahí es una cuestión que uno dice, fui conquistando, Dios me fue dando. En todo Dios puso la mano. Entonces yo siempre estuve apoyado. Me sentí solo muchas veces. Seguramente me sentí solo, me sentí mínimo. O sea, yo no soy mayoría, yo estoy numéricamente yo me siento solo, numéricamente yo me siento rebajado, pero decir que yo no tenía un apoyo, no. Yo pude estar solo numéricamente, viajando y conociendo Venezuela. Hoy lo pone aquí en Google Maps todo, pero antes era todo Google Pata, ¿verdad? Sí. Sí. Con una tarjeta así, cuando uno llamaba por los teléfonos en Cantendé, no tenía en ese momento para un teléfono celular, así, no tenía carro, no tenía moto, el tiempo era un lugar pequeño, etc. Entonces sí fui preparado. Y bueno, mi otra pregunta es, ¿cuáles fueron sus expectativas? Esta responsabilidad, este llamamiento, este desafío. Buena, excelente pregunta histórica, ¿no? Bueno, a mí me gustan los números. A mí me gustan los números me gustan los números, me gusta la matemática. No soy bueno en matemáticas, cuidado. Yo no soy bueno en matemáticas, solo me gusta. Entonces, llegando aquí, ¿yo qué hice? Visité todas las iglesias de los alrededores. Yo vivía aquí en un edificio llamado El Paseo, está cerca del centro, aquí al lado. Y yo visité todas y cada una de las iglesias de Cuba. En algunas de ellas yo tuve hasta problemas auditivo, espiritual, no sé cómo explicárselo, pero lo voy a intentar. Yo fui a una iglesia que me encantó por la alabanza y la adoración. Era la iglesia Emmanuel. El pastor está ahí hasta hoy, el hermano. Nos hicimos buenos amigos. Visité una iglesia que era de solo Jesús, unicista, doctrina falsa. ¿Por qué visité? No sabía. Visité esa iglesia porque el nombre de ella decía Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. O sea, iglesia, bueno, Pentecostal, bueno, unida, bueno, de Venezuela tiene que ser algo bueno. Y no sabía que era el símbolo de la iglesia solo Jesús. Yo visité varias iglesias Hermón, que habían como 3 aquí en la ocasión. Visité otra iglesia de la Asamblea de Dios llamada Emaús, y la Hermón era la de la Asamblea de Dios, la visité también. Y ahí yo hacía la misma pregunta así disfrazadamente, sin que se dieran cuenta que estaba haciendo una encuesta. Hice una encuesta. ¿Cuántos miembros hay aquí se congregan aquí? ¿Cuántos años tiene esa iglesia? ¿Cuántos miembros tiene? La matemática es sencilla. Nosotros somos 40 personas. ¿Cuántos años tienen? 15, no sé cuánto. Poquitas personas por año, son como 3, 4 por año. ¿Cuántos son bautizados? Noté en esa encuesta que hice en aquel momento que ninguna de esas iglesias bautizaba más de 3 personas por año. Ninguna de ellas bautizaba más de 3 personas por año. Entonces yo me hice
proyecto mental, ¿no?, en la mente, y determiné con mi equipo, mi esposa, dos muchachas que vinieron conmigo de la misma misión. Miren, la iglesia aquí está bautizando de promedio 3 personas al año. Vamos a trabajar por fundar la iglesia y mantener ese número de 3 para arriba, menos de 3 nunca, por año. ¿Y por qué me determiné un número tan bajo? Porque si ellos, estando aquí a tantos años, tenían ese promedio, yo no me iba a atrever a pretender, sin que Dios me diera una palabra específica, poner un número por encima. Sin embargo, fui ligeramente por encima, Pues, del primer año, fue el 31 de agosto de 1997, mi primer bautismo, 6 personas. El segundo año, 5 personas. El tercer año fueron 4 personas, fue el que menos bauticé. Y del cuarto año para adelante, 12, 18, después pasé a hacer 2 bautismos. Y siempre mantuve esa información en la cabeza. Gracias a Dios siempre estuve por encima de ese promedio. Aún hoy yo observo eso en las iglesias. La edad que tiene, la cantidad de miembros. Entiendo que del momento de ese éxodo de venezolanos, por causa de la mala administración política, por causa de la escasez de alimentos en el país, por causa de la administración pública y de otros factores, una salida. Yo entiendo, por ejemplo, de la iglesia porcentual, de allá salieron más de 600 personas. Imagínate, aquí hay pocas iglesias que tienen 600 personas, de allá se fueron más de 600 para otros países, de aquí se nos fueron como 40, 50 para otros países. Entonces, ahora esa estadística queda complicada, pero en aquel momento que yo llegué era eso. Y yo me esforcé por bautizar a más de 3 por año. Lo mismo que bautizar en un año han sido 4 personas. Y eso fue allá en el año 99. En el año 2000 bauticé 12 personas. Una cosa compensa a la otra. Una experiencia única. Gracias, pastor, por dar una respuesta. Nuestra hermana Lidia, con su pregunta. Bueno, preguntas que tengo, no quiero hacerlas repetitivas, pero siempre hay un detalle sobre la vida. siempre hay detalles, exacto. En cuanto a la familia, ¿cómo influye esa responsabilidad de darle ese pastorado en la familia, ya como la esposa, que tenía hijos? Ya? Una pregunta. Mi esposa y yo estamos casados 33 años. 30 años. Que mi esposa nunca vio esa parte. Desde que éramos novios, esa era una de las cosas que yo tenía ya determinada. Yo te dije que fui llamado al ministerio cuando era un niño, era preadolescente. Y yo sabía que mi esposa necesitaba tener también una convicción igual, superior, muy parecida a la mía, para que pudiera ser mi esposa. Y eso lo conversé con ella antes que fuéramos esposos. Ella dijo que Dios la había llamado, ella me contó de un sueño que había tenido, que el Señor había llevado a un lugar cerca del mar. Entonces tuvimos ese tipo de compartir cuando éramos novios aún. Oramos muchas veces juntos. Fue una experiencia bonita porque yo soy enfermero de carrera, trabajando en el hospital. Ella es técnico en higienización dental y es bioanalista. Y una vez estábamos cada quien trabajando en su lugar y decidimos comprar una nevera de doble puerta. Hablando, hermano, antes de los años 2000. No es ahora, no es ahora. Y bueno, vamos a separar una quincena para eso, vamos a comprar, vamos a iniciar. Entonces, cuando fue mi culto era el miércoles, el de ella era el jueves, y nos veíamos el sábado. Entonces, cuando llego el sábado para verlo, le conté, mi amor, tengo que decirle algo. Yo también tengo que decirle algo. Ella dice, diga tú primero. Bueno, lo que pasa es que allá en nuestra iglesia pasó un pastor el miércoles, y él viene de un campo bien lejos, se llama Algo Piñero. Y ese hombre nos contó de la necesidad que él tenía en su iglesia de construir. Tenía mucha gente que estaba recibiendo la palabra y no tenía tiempo.
Entonces nuestro pastor ya habíamos recogido la ofrenda de los diezmos. Digo, bueno, vamos a levantar una ofrenda para ayudar a ese pastor, para ayudarle con la construcción del templo. Y yo tenía todo mi salario en el bolsillo. Ya había pagado los diezmos. Y yo tengo ese hábito de agarrar todo mi dinero de salario y llevarlo a la iglesia para santificarlo. Eso lo tengo desde niño. Y yo tenía toda la quincena en el bolsillo. Entonces, cuando el pastor pide y el pastor abre esa ofrenda, yo no pensé dos veces, metí todo el dinero ahí. Y era el dinero de la nevera. Ella dijo, bueno, ¿cómo se llama el hermano? Piñero. Ella, pues él pasó aquí el jueves. Él pasó aquí el jueves. Entonces ella también había hecho lo mismo. Ella también había hecho lo mismo. Y también había dado, ella me quería pedir perdón, yo le quería pedir perdón por haber dado el dinero de la nevera. Era un tiempo así de mucha confianza, muchas cosas que aprendimos en el camino, éramos muy jóvenes. Yo tenía, cuando llegué a Venezuela llegué con 25 años. Ya yo era pastor, tengo un hijo, ya estaba casado 4 años, casi 5, yo me casé con 20 años. Éramos muy jóvenes, pero una conexión tan buena dada por Dios, que bastaba una mirada, así. Y entonces, el pastor preguntaba, ¿también ustedes van de verdad para Venezuela? Una mirada solo, ya sabía que es lo que ella le dije, sí, voy, pastor. ¿Y tu esposa? Ya yo sé que ella va a decir. ¿Qué va a decir? Que sí. Y ya, no, esa conexión la tuvimos. Todavía no sigue. ¿No? Ahorita, la edad, las experiencias, ya los hijos, ellas acaban disminuyendo un poco esa conexión, porque ya uno ya divide las ideas con un tercero. En aquel momento era ella y yo y ella. Entonces era muy fácil. La familia fue fundamental, mi familia, mi esposa y mis hijos. Mis hijos hasta hoy sirviendo al Señor, no como yo quisiera, pero todos ellos sirviendo al Señor, temerosos de Dios, y fueron fundamentales en todo. Cuando nos enviaron para acá, puede que alguien diga, fue el pastor Francisco. No, la familia del pastor Francisco. Todo el tiempo mi familia estuvo involucrada en todo. Una cosa menos depresiva en cuanto a labores de iglesia, más trabajadora. Excelente, muy bueno. Hablando de los recursos, ¿ustedes ya contaban con algunos recursos para fundar la iglesia? No. ¿Cómo fue? Contábamos con eso? recursos para nosotros, Ajá. para nuestra sobrevivencia, para nuestra instalación. De hecho, el día que yo salí de la ciudad, había, no sé, 70, 150 personas en el terminal. Las personas me pusieron dinero por los bolsillos, así una última ofrenda antes de montar nosotros en el autobús, después de llegar al aeropuerto, a la iglesia. Tenemos una asignación de la iglesia para nuestra sobrevivencia. Los recursos para instalarnos aquí como congregación, como iglesia local, como templo, no teníamos. La iglesia viene del apoyo, preguntar, el apoyo hacia nosotros, hacia la obra. Me acuerdo una vez que me dieron $50, empezando, ¿no? Empezando. Ya más adelante, yo tengo muchas cosas también que agradecer a Dios y a terceros, pero empezando no, empezando era solo para nosotros. De lo de nosotros pusimos aquí. De lo de nosotros pusimos aquí. Hoy en día yo hago saber a la iglesia que todo eso es de ellos, pero seguramente aquí hay 70% de lo que es de mi familia, del dinero que era de mi familia. 70% de todo lo que tiene coinonía. Por ejemplo, yo voy a mencionar ahí forros de bajo, micrófono, bajo, guitarra, teclado. Ese teclado que está aquí costó $1,000, 900 y pico de dólares. Aquí en Venezuela cuesta más de $2,000. Y yo estaba de visita a Estados Unidos, me dieron tanto dinero que yo compré el teclado y me lo traje. Pagué exceso de peso. La iglesia nunca me lo pagó, está ahí. Entonces ese dinero era mío, de mi familia, ¿verdad? Pero nosotros nunca, mis hijos, mi esposo, bueno,
Somos 4, no somos iguales. Entonces, mi esposa y yo, en cuanto a colaboración y donaciones para la obra de Dios, somos iguales. Así como el episodio de la nevera. Ella y yo tenemos ese corazón en cuanto a la finanza. Nos parecemos asombrosamente mucho. Mis hijos ya tienen una diferencia. El menor es igual que nosotros. El mayor es un poquito más agarrado. Un poquito más agarrado. Y él ya dice, papá, eso es de nosotros. Él tiene esas cuestiones de decir, mira, pero no todo lo tienen que poner para la iglesia. O sea, claro que eso es la criación, la crianza, la influencia. Por ahí nosotros decimos, ay de ti que se nos paga tu diezmo, ay de ti que se nos ponga tu ofrenda para... Desde temprano le enseñamos eso. Desde temprano. Y en eso de dar y recibir, nadie le gana a Dios. Nadie le gana a Dios. No es un trueque, es realmente un estilo de vida. Y eso lo aprendimos. Entonces no tengo ninguna dificultad. Hay veces aquí que el salario es tan poco que yo lo dono a la iglesia. Ahora, ya no tengo más aquel sueldo de Brasil. Y hace mucho tiempo. Ya no lo tengo. A veces me llega una ofrenda de algún lugar. Y el sueldo últimamente no ha sido tan grande. Ustedes son líderes, saben eso. Siempre si puedo hacer alguna cosa extra, pero si tengo una necesidad de donar mi sueldo del mes para la iglesia, lo hago. Mi esposa lo hace. Ahora, Dios siempre nos sorprende. Yo salí en diciembre para Brasil, compré un pasaje sin poder, con la tarjeta de crédito internacional, $700, y fui con poco dinero, debiendo las cosas, ¿no? Y antes de venir para acá, un pastor allá, un hermano, uno de la iglesia que prediqué por allá, dijo, Pastor Francisco, Dios te mandó para acá para hablarme a mí, a mi esposo. Qué bien, yo quiero bendecirte, dime qué necesito. Yo no sé responder esa pregunta. Solo a Dios. A la gente no se responde esa pregunta. Pero usted, ¿qué necesita? Bueno, la obra ya está haciendo un techo para ti. Para ti, bueno, ya no sé qué decirte. Entonces digo, ¿cómo viniste? Bueno, yo vine con el pasaje más barato, llegando a Río, alguien me dio un pasaje de Río a Belo Horizonte y llegué. ¿Cuánto gastaste? Los $700. Suma todo lo que gastaste en el viaje y yo te lo voy a pagar. Entonces pago como $1,100, que fue mi gasto total del viaje. Ese tipo de cosas. Ese apoyo lo tengo de Dios. Pero para la iglesia no. Para la iglesia no. Mi iglesia, que ya teníamos, yo les conté que éramos 16 en el seminario. Yo salí para Venezuela con mi esposa. Salieron otros para Cabo Verde en África, otros para Guinea-Bissau, otros para México, otros para Bolivia. Ya había unos en Argentina, otros en Paraguay, otros en Perú, 4 o 5 en Perú. Salieron, ya lo mencioné, Paraguay, Argentina, subiendo, Paraguay, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, México, eso en Sudamérica, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Y uno fue para el Portugal y adoptaron varios en otros países que ya eran nativos, pero locales. Yo no tenía coraje de pedir, mira, necesito comprar silla, necesito. Además, después si llega la pregunta específica, yo digo cómo conseguir utensilios de templo. Si no llego, yo lo cuento. Bueno, muchas gracias. Maravilloso escuchar su sabiduría. Bueno, mi pregunta, pastor, es basado en realidad cuando comenzó, que vino y vamos a entablar esta iglesia, que estaba muy maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo fue la receptividad de la comunidad al saber que iban a colocar una iglesia aquí? ¿Verdad? ¿Cómo lo manejó? Qué buena pregunta. Esa pregunta me remite a dos respuestas. La receptividad de parte de los venezolanos no creyentes.
la receptividad de parte de mis hermanos evangélicos en Venezuela. Yo tengo aquí cerca, como les comenté, la iglesia de Dios Pentecostal, la iglesia Emmanuel, que está ahí todavía. Bueno, ya siguen. De la parte de los venezolanos habían dudas porque nosotros no sabíamos hablar, así que yo compré miles de folletos, mandé a hacer un print con el nombre de nuestra iglesia, y en aquel tiempo no estaba el tren. Entonces, ¿qué hacía? Yo me agarraba 400 o 500 folletos diarios, salía a las 6 de la mañana para el terminal y distribuía esos folletos en la cola que iba a sacar. Y cuando iba en la tarde, yo iba para Caracas, a la cola de Cuba, y distribuía para decir dónde estaba. Había una palabra muy cortita en ese folleto cuadrado y grande así, y yo le daba eso para allá y para acá. Entonces, y como no sabíamos hablar bien, había una muchacha que ella desarrolló mejor que mi persona, mi esposa, la comunicación para niños. Nosotros creamos lo que llamamos la escuela sabatina para niños. Comprábamos cosas de niños, de los mayoristas de aquel momento, una bolsa así de juguetes de plata, cosas. Y salíamos invitando todos los viernes y sábados de la mañana para la escuela sabatina en la tarde. Queríamos hacer un sorteo de juguetes y hacíamos esa actividad infantil para atraer los niños, y luego después los padres. Exactamente. Pero la dificultad era comunicacional. Sí, la parte con niños era fácil porque yo toco. Cantar es muy fácil, pero hablar no. Porque cantar tú pones un coro ahí como papagayo y Sí, fluye la cosa, ¿no? Y el niño aprende de ti. Pero no teníamos la buena comunicación. Lo primero fue con los niños. Y la receptividad a veces era temerosa. Algunos vecinos, oye, ¿será que no son ladrones de niños? ¿Quién sembró esa historia de ladrón de niños? Los hermanos de la iglesia de Dios Pentecostal nos hablaron en contra. Porque los hijos de los creyentes de la otra iglesia venían para acá. Yo no sabía de la casa de ellos, así que donde yo pasaba, invitaba a mi equipo también. Y tocamos fuerte de los hermanos. Y sus hijos nos acompañaron y les gustó la dinámica. Nosotros 4 habíamos salido, yo con mi esposa y mi hijo, pues también habían 2 jóvenes que vinieron del mismo seminario que yo. Yo era el líder del equipo en ese tiempo. Y nosotros todos entrenados para trabajar con ellos, los 4. Y nuestro trabajo, nuestro servicio era muy bien realizado, con mucha modernidad para aquel momento. Entonces, nos siguieron los hijos de los creyentes de otra iglesia. Y la iglesia, la pastora de la iglesia de Dios Pentecostal, que era dominicana, y los hermanos venezolanos de aquí. Dijeron, mira, cuidado que hay unos por ahí que se pasan por evangelio, son ladrones de niños, se roban los niños. Eso pasó aquí al principio. Pero nosotros, como también estamos vibrando, como nosotros del cuartel de recluta, estamos vibrando de ganas de servir al Señor, de predicarle. Íbamos a comprar el pan en la panadería, el panadero y el del balcón, y tenía que oírnos. Hoy hasta bajé la guardia en ese momento. Hoy bajé la guardia, pero era una cosa así, y teníamos que hacerlo. Tengo una meta de 3 personas para bautizar. Y mi cabeza es para bautizar 3, yo necesitaría 10. Esa era mi cabeza. Yo tenía 10 en preparación para que esos 10 salgan 13. Era mi meta. Mi matemática decía. Entonces tuve buena recepción. Tuve dudas en cuanto a la aceptación y teníamos dificultades. Mucha gente hasta quiso escucharnos, pero no sabíamos hablar. Entonces tuvimos altos y bajos en ese aspecto. Pastor, otra pregunta. Viendo que usted está fundando, ¿verdad?, con 0 miembros, y ahora tenemos una iglesia tan próspera, ¿verdad? ¿Qué método utilizó usted para lograr este éxito? Todos. todo lo que las iglesias
piensan que debe usar. La metodología de Iglesia Crecimiento aquí ya comenzó del año 2000 para aquí. Fue el pastor Eulogio Luis Rodríguez, cuando era superintendente del Distrito Metropolitano, hoy es el presidente. Él trajo esa idea para la Asamblea de Dios de Venezuela. Yo había salido con eso del seminario. En el 96, cuando me gradué, ya había salido con esa idea del seminario, lo que aquí se implantó en la Asamblea del año 2000. Es decir, yo tenía 3 años casi de ventaja. La estructura de la iglesia brasileña, en cuanto a su organización, era un poco más adelantada que la que tenía aquí, entonces también me fue de ventaja. Yo usé todas las estrategias. La escuela sabatina para niños. Escuela dominical, nunca abro mano de la escuela dominical. La escuela dominical, ella nació en Inglaterra con un periodista cristiano, Robert Rex, creo. Él comenzó también con niños de la calle, posguerra, de la pobreza, y él instaló eso allí y llevó esos niños para la iglesia. Hubo un rechazo también a la iglesia. Pero fíjate, la escuela dominical trajo el mayor crecimiento en los años 1800, 1900, hasta llegar a nosotros. La idea del libro de crecimiento hoy tiene que ser reevaluada, porque todo modelo de iglesia de crecimiento que anula la escuela dominical piensa en un culto magno, un culto grande. Es verdad, si el culto está con todos los niños y todos juntos, él se ve más grande, pero eso no impide que haya una escuela, una clase separada para bendecir a los niños y implantar buena doctrina en ellos. Entonces, yo dije a los hermanos, iglesia de crecimiento es excelente, pero la escuela dominical es importantísima para niños. Se puede separar por edad, yo hago esa separación. Párvulos, niños preescolares, niños de primaria, niños preadolescentes, adolescentes, jóvenes, y después separo, como el número de mujeres siempre es más grande. Sí. Aquí yo tengo 2 clases de mujeres. Tengo una clase para los que llegaron nuevos convertidos, tengo otra clase para los que están preparándose para servir en la iglesia, en el diaconado o como el liderazgo, y la clase de los caballeros. Entonces, yo tengo aquí el domingo por la mañana aproximadamente 10 clases antes del servicio, de 8:30 a 9:45 es la clase. Entonces, eso que tú ves todo ordenadito aquí va a estar lleno de redonditos, y hay espacio aquí afuera, por allá en el otro edificio, hay gente por todos lados, y yo preparo a los profesores todos los años. Yo tengo un curso llamado Píldoras de Pedagogía, y ahí enseño, y doy una enseñanza para profesores de la escuela dominical, maestros que no son maestros. Les doy el principio bíblico, les doy el principio pedagógico, les doy técnicas pedagógicas y de andragogía también, para que se pueda atender todo ese público. Entonces, escuela dominical para mí fue fundamental. Evangelismo en la calle, personal, lo hago. Evangelismo explosivo lo hice. Visita puerta a puerta lo hice. Campañas en las calles, en los barrios, en las canchas, encima de camiones, en una placa, lo hice. Campañas, las llamadas campañas internas, lo hice también. Hoy yo trabajo con un evangelismo de asociación, un evangelismo de influencia, que es por medio del Plan Felipe Integral, y nosotros lo llamamos Misión Amigo. Él está bien diseñado allí en la pared al frente de nosotros, y él trata de aquel ciclo allí del Plan Felipe Integral. Con él nosotros hacemos ese evangelismo también para provocar el Día del Amigo. El Día del Amigo pasado nosotros tuvimos aquí aproximadamente 70 personas visitantes. O sea, hay iglesias que no tienen 70 personas aquí en la zona. Aquí en el Torrón entre Cuy y Charayal, hay iglesias enteras que tú llegues y quizás consigas 70. Yo tenía 70 visitantes. Aparte de los miembros. Aparte de los miembros de la iglesia. Entonces, todo nuestro personal lo preparo anticipadamente. Siempre, hermano, el local es para los visitantes. Nuestro propósito es el amigo, que se va a sentar al lado de tu amigo,
Pero si llegó el amigo de tu hermano y faltó lugar, usted se me para y sienta a tu amigo al lado del amigo del otro. Se queda por aquí, va a ayudar de alguna manera. Y tenemos un servicio especial para niños hasta 12 años, en otro ambiente también, para que podamos hablar aquí con mucha amplitud a los adultos y jóvenes, y hacemos el llamado. Los últimos llamados pasaron más de 40 personas. Que no va a quedar los 40, estoy claro que no. La parábola del Señor Jesús, Mateo 13, que él habla de aquí el sembrador salió a sembrar, lo detalla todo. Él dice que parte cayó a la orilla del camino, parte entre pedregales, parte entre espinos, y solo una parte cayó en buena tierra. Entonces, pero yo quiero recoger de todas las áreas, del que está a orilla del camino, que las aves del cielo venían a comer, bueno, vamos a poner un espantapájaros para disparar a esas aves del cielo, la semilla, más correr esos demonios y vamos a correr tras esas aves. Hay una que no tiene poca profundidad de tierra entre los pedregales. Bueno, vamos a sacar la piedra con la mano y vamos a aporcarle, no se llama aporcarle eso aquí, vamos a aporcarle para que crezca un poquito más. Y la que está en pie, vamos a echarle fuego a esos espinos también. yo quiero cosechar. Entonces, usamos todas las metodologías que podamos para fortalecimiento de los miembros. Y yo creé club de libros. En el pasado era con libros físicos, ahorita tengo un club de libros digital, eso para lectura. Sí. Yo tengo todo para una radio. La tengo ahí guardada, solo tengo que instalar aquí arriba y poner la antena a funcionar. Busqué una radio también, una cosa que eso es buenísimo también. desinteresé un poquito. Aquí pero eso es buenísimo, es una buena idea eso de emitir una emisora de radio cristiana. Bueno. Es una buena idea. Creé página de internet, ahorita todo el mundo tiene Instagram, etc. Pero yo tenía página de internet y no tenía por aquí en la zona. Ahora, los jóvenes de nuestra iglesia asumieron esa parte, ¿no? de la comunicación tecnológica de la iglesia. Nuestra iglesia es la mayor influencia religiosa de todos los valles del Tuy. Y eso no es gracias a mí, es gracias a Daniela, a Inel y otros jóvenes que son los que ayudan. Mi hijo, que se congrega poco, también pone la mano. Ellos hacen las tomas. Bueno, también estoy haciendo mi parte, pastor. Entonces, todo lo que es útil, yo le eché la mano. Amén. Pablo tenía esa palabra. Todo lo que fue útil, no cansé de enseñarlos en la iglesia, en las calles, etcétera, etcétera. Entonces, yo usé toda la todo lo que se pueda. Todo lo que bueno, ya le cedo. Bueno, de verdad que me contenta, pastor, de habernos primeramente recibido aquí en su iglesia. Han estado muy buenas las preguntas y la respuesta de parte suya. Quiero hacerle dos preguntas. La primera es, ¿qué tiempo le llevó a usted hacer, o sea, ¿cómo le diría? En la cultura de Venezuela, usted venía de afuera, ¿y qué tiempo le llevó? Yo tengo aquí ahora 28 años. 28 años, 6 meses y 3 días. Me llevó 28 años, 6 meses y 3 días. 66 segundos. Todos los días hay un proceso de adaptación transcultural. Y cuando yo tengo contacto con mi cultura nativa, por ejemplo, yo fui a Brasil el fin de año, lo comenté. Ahí estuve en Navidad, Año Nuevo, los primeros días del año. Llegué aquí, fui directo a una convención y de ahí para acá descansar un rato. Y ahora la tecnología, los teléfonos, le acercan mucho uno al mundo de donde uno viene. O sea, yo hablo con mi esposa viendo la casa de la suegra, viendo la suegra. Si ella quiere mostrarme un paisaje, entonces eso me pone. Pero así fundamentalmente yo no me importé mucho a eso.
Yo aprendí todo lo que tenía que aprender en el seminario sobre la comunicación transcultural del Evangelio. Soy profesor de la materia la comunicación transcultural del Evangelio, también de la materia teología de la iglesia y la comunicación, la contextualización en misiones. Son las materias fundamentales para los misioneros. Yo asimilé muy bien la materia de contextualización cultural y trato de trabajar dentro de esos parámetros. Pero una cosa que yo determiné es no quedar limitado a mi deficiencia cultural. Es un pensamiento muy propio, Pastor Pedro. Yo pensé lo siguiente: bueno, yo voy a hablar con mucho acento, yo voy a hablar errado, voy a cambiar ella por él, voy a cambiar factores, números, plural y singular, todo eso lo voy a hacer. Pero teniendo esas dificultades y cometiendo errores y horrores, yo dije: Señor, tu palabra es la que va a salir de mi lado. Y entonces yo quiero pedir, Señor, que tu palabra produzca un efecto en las personas que yo pueda hablar, porque yo quiero que ellos oigan tu palabra. Yo soy aquí tu vocero y yo quiero que mi deficiencia sea cubierta por el poder tuyo. Y es la parte donde Pablo dice que yo no vine a vosotros con muchas palabras de conocimiento, sino con demostración de poder en el Espíritu Santo. Entonces, yo siempre busqué que el Espíritu Santo estuviera en función de mis palabras. Mis palabras marcaron efecto por el poder de Dios. Yo sabía que mi capacidad, mi peso, ahorita yo tengo hasta unos pesitos extra. En el momento yo era flaco, negro, pobre, extranjero, sin saber hablar. Yo tenía todo en contra. Entonces tuve que creer en Dios. Tuve que creer que el propósito para el cual yo vine iba a hacer algún efecto. Y eso valió la pena. Otra cosa que me inculcó fue un texto de Marcos capítulo 16, el último versículo de Marcos 16. En Marcos se escribe así: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con la señal que la seguía. Mi cabeza internalizó ese pensamiento, porque fíjate, los discípulos salieron y fueron a predicar a todas partes. Ahí dice así, increíble la expresión del texto también: ayudándoles el Señor. Y el ayudante era el Señor. Entonces yo, sí, tú ayudaste a los apóstoles allá y ellos no tuvieron clase con mi maestro, tuvieron clase contigo. Tuvieron clase con el mejor maestro. Y si tú le saliste ayudando, cuanto más soy yo de necesitado. Yo necesito la ayuda del Señor. Entonces yo salgo predicando, salí predicando y predico con la ayuda del Señor. Amén. La palabra determiné también que mi palabra vale. Porque el texto también dice, ayudándole al Señor, confirmando la palabra. Entonces yo suelto la palabra creyendo que el Señor la va a confirmar. No tengo duda en eso. Yo puedo vacilar en algunos momentos, pero desde el principio determiné que iba a creer la palabra del Señor. Y tengo esa plena convicción aún hoy que la palabra del Señor, tal como dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz. Ella penetra a lugares que el ser humano no puede, la coyuntura y los tuétanos. Y también penetra donde los teólogos no pueden, el espíritu y el alma, no parte esas cosas. Solo la palabra de Dios. Entonces yo creo en la ayuda de Dios. Me esforcé en todos los sentidos. Yo fui al estadio para aprender béisbol. También me gusta el fútbol, pero aquí no se jugaba. Aquí está la bola. Aquí está la oleada de vino tinto ahora. Eso es cosa de 8 años para acá. Pero de los años 90, más valía un juego de Caracas Magallanes que un juego de la selección. Entonces, yo traté de aprender algo del béisbol, del lenguaje del béisbol que está. Una vez yo estaba delante de la televisión, no sé, Televen, creo que era Televen, que pegaba una mano de casa. Ahí estaba un juego de Caracas Magallanes, una final 97, 96, 97, la temporada. Fuerte el Caracas Magallanes. Y yo veo un personaje negro así, pareciendo un cubano, negrote mismo, como de esos valores, alto, fuerte, papeado, y él hace unas señas así.
a la orilla del campo. Ajá. Y cuando yo veo aquella escena, Pastor Pedro, yo digo, mi amor, ven acá, llamé a mi equipo entero. Mira cómo es Venezuela. Esa gente hace brujería así, con las cámaras. Haciéndole señal a los Con las cámaras. La cámara lo transmite a todo el país, parece sangre de Cristo tiene poder. Y oye, oré ahí más de una vez. Y yo quedé, qué increíble, esa gente hace esas cosas. Y el tipo tenía unos collares así, tenía collares de San Telmo. Entonces yo asocié lo que él hacía y la cámara enfocando en él con las cuestiones de la brujería. Son cosas del impacto también. Claro, Claro, yo no había aprendido eso después que yo, porque eso no hacen brujería así, a la luz del día. el pastor York. Mío, sangre, Cristo, Dios, sí, no vean eso, no vean eso. Sí, de verdad que esa parte es fuerte. Yo visualizo la parte suya de lo que fue cuando usted fue elegido para acá, de verdad. Y a todo lo que ha explicado, o sea, usted fue plantado un fundamento antes de venir para acá y de verdad usted está de verdad firmado y en lo que iba a hacer y en quién había creído. En base de todo lo de esto que usted nos ha explicado en esta tarde, y le doy primeramente gracias a Dios, de verdad, porque se me vino lo del fundamento, ¿verdad? Ahora, ¿qué le recomendaría a usted con la vivencia que usted ha tenido aquí y desde el momento que usted empezó y todo lo que tiene? ¿Qué le aconsejaría a usted a aquellos que están naciendo, que están plantando, que están ahorita con una semillita que está empezando a nacer? Para fundar una iglesia. Exacto. Yo soy muy pegado a la escuela dominical, a la Biblia Sagrada. Leí la Biblia primera vez con 14 años. Leí la Biblia de mi mamá. Era bueno leer la Biblia de mi mamá, pero siempre hay una obviedad ahí dentro. Sí, la digo, ay, mira, el Señor me bendijo. Tal vez tuve que pedir perdón a alguna. El Señor me bendijo por leer la palabra. Pero primero es el conocimiento de la Escritura, leer la Biblia, gustar la palabra de Dios y creer en ella. Luego es tener una idea de que mi iglesia es la mejor iglesia del planeta. Dios me sembró ahí. Entonces yo voy a dar fruto en mi iglesia, porque el día que yo salga de aquí, como les comenté, yo necesito un apoyo de oración. Necesito tener personas que me aman, que van a ayudar por mí, que van a visitarme, que quisieran ir a ayudarme a llevar una palabra, no me van a cobrar, mira, vamos a quedar contigo allá en tu casa. Esa práctica no tuve, les comenté que la pregunta de los apoyos. Entonces, yo tenía algunos paisanos que vivían aquí ya en Venezuela. Los llamé. No sé si está lo que Omar, que fue el fundador del Templo Misionero, Omar, Pastor Fernando Cruz. Y Fernando, mira, voy a inaugurar en el mes de mayo. Yo llevo el equipo de sonido. Entonces él me trajo su corneta para acá y él vino a predicar. Nosotros no estaba ese lenguaje de tener, yo no tenía la preocupación, él sabía que yo no tenía, y él iba a venir a predicar a sí mismo, torneo de embatecimiento. Entonces, esa interligación con la iglesia local es muy importante para que uno no se ajuste a los vicios, que son buenos. No dar una ofrenda a una persona que vaya a la palabra, es una buena costumbre, pero no puede hacerse un vicio que vaya a impedir, por ejemplo, concha, yo quisiera tanto que el Pastor Francisco viniera aquí, pero no lo voy a llamar porque no tengo para darle la ofrenda. Entonces, ese tipo de cosas nunca preocupé con ello. Es importante entonces que el que va a empezar en el fundamento tener una conexión con su iglesia, con los líderes de su iglesia, con sus pastores, con sus colegas, con gente que creció con él,
porque mañana usted está fundando una iglesia, tiene que estar bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también debajo de la bendición de su iglesia. Porque una iglesia no puede ser lo que se llama independiente de la otra. Toda iglesia tiene una iglesia madre. Yo quisiera estar cerca de Brasil para que esa iglesia, como hija de aquella, bueno, nosotros no estuviéramos haciendo cine para recaudar dinero. Porque la iglesia brasileña tiene todo. Es un templo de 5 pisos, tiene 200 templos, tiene un templo a cada 2 kilómetros, en todas las direcciones, norte, sur, este y oeste. Hay un templo a cada 2 kilómetros y de ese templo a cada 2 kilómetros hay otro. Son 200 templos en la misma ciudad aproximadamente y en la región, porque es una microregión como los Valles Tuy, se llama los Valles de Acero. En toda la región son más de 300. Pues imagínate, allá ellos tienen todo, que se les está cerca. Claro. Que se les está cerca para que esos recursos llegaran aquí. También tengo que yo atender toda la misión local dentro del Brasil en las tribus y también en los países que yo les mencioné, algunos. Entonces ese sería mi consejo. Mira, esté interconectado con su iglesia, con su pastor, con sus hermanos, con los que desarrollaste, creciste, usted, Alexander, crecieron juntos, Lidia, no sé qué más de su edad. Entonces, uno es más líder que el otro, eso es obvio, va a acontecer, pero eso también ahí es importante. Mira, yo soy el pastor, yo estoy fundando aquí, pero yo reconozco que fulano de tal, él tiene un talento para predicar tal cosa y yo necesito eso aquí. Entonces, esos fundamentos para mí son básicos. Y yo cuando hago eventos en la iglesia para predicar aquí, yo busco gente específica, no busco gente para llenar hoja de pago, no, busco gente específica. Mira, ustedes vieron aquí, después del Día del Amigo, que yo ese día que era un evangelista, yo voy con libertad del alma, es un tema que está allí, mis pastores todos son entrenados para ese tema, libertad del alma, y luego enseguida el segundo tema que está allí es salud, regalo de Dios. Y yo preparo una persona para que ministre ahí. El último de esos temas es mi amigo, el Espíritu Santo. No se trata del bautismo con el Espíritu Santo, porque está una llama muy bonita aquí, muy calurosa. Pero más que el aire está ahí, si no, no te va. Se trata de tener el conocimiento de que el Espíritu Santo es Dios y que es mi amigo. Y yo busco eso, ¿no? Tanto en los congresos de mujeres, congresos de jóvenes, todos nosotros buscamos las personas adecuadas para dar el tema que les es propio. Y yo pienso primero en la persona, después yo pienso si voy a tener que pagar o no pagar. Y en algunos casos yo aviso antes de venir. Claro, no tengo que pagar, eso no va a pasar. Disculpa, que en la ciudad no hay hotel, sino cosas feas aquí, hoteles y cosas feas aquí. Ahí no te vas a hospedar, te vas a quedar con uno de nosotros, ¿te importa? Si no te importa quedar con gente sencilla, no ven. Si no te importa, no ven. Entonces ya, ese tipo de cosas son fundamentos de la vida cristiana, lo tengo clarito y lo impongo en la idea de mis liderados. Si ellos quieren ser más modernos que yo, mejores que yo, en todo puede ser. Pero los fundamentos en eso sí los mantengo. Otro lado. Amén. Bueno, pastor, de verdad, gracias por esa respuesta y que nos sirve mucho para nosotros seguir avanzando, porque todos tenemos una enseñanza pues, y todos somos propicios en el camino del Señor, todos de gran provecho. Y cuanto más que Dios nos ha dado el privilegio, como le decía al principio, que cuando dijimos que era usted, bueno, fue alarmante, pues, pero sabemos que nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso, que para Dios todos somos iguales. Lo que pasa es que, gloria a Dios, porque usted tiene un nombramiento bastante grande, y bueno, pero gloria a Dios por todas esas cosas, y agradecido de verdad de podernos aceptar. Y bueno, no sé si ahora vamos a pasar a la pregunta. Primera vez que participo de esas entrevistas y me gusta, porque al fin y al cabo
recordando de dónde vine. Amén, amén. Eso es lo bueno, porque Es una retroalimentación. Amén, eso es correcto. Amén. Entonces, bueno, pastor, vamos a colocarle las preguntas de nuestro hermano Darwin Bogado. Como le comentaba, no está con nosotros porque le tocó trabajar hasta las 8 de la noche. Y por eso se encuentra cerquita para la primera. Buenas tardes, Pastor Francisco. Dios continúa bendiciendo su vida. Mi nombre es Darwin Infante y quiero hacerle dos preguntas. La primera pregunta es, en momentos en que se le ha hecho difícil avanzar en su llamado, sigue que se le ha hecho difícil, se ha sentido solo, ha caído en depresión. Esa es la primera. Dos en una. Una sola, ¿no? Esa es una y la otra está aquí. Que sí he caído en depresión. Bueno, Darwin Infante, que Dios te bendiga. La gracia del Señor sea contigo en todo. Gracias por tomar cuidado de mandarme esa tan buena pregunta y espero serte útil para su edificación en todos los aspectos y para tu grupo también. Darwin, se me ha sido difícil avanzar en cuanto a mi llamado, mentiría si dijera que sí. Ha sido difícil avanzar sobre mi propio ego, porque el llamado es de Dios, es una dádiva de Dios. Lo más difícil para mí es luchar contra Francisco. Cuando Francisco en algún momento tiene sus miradas en las cosas de la tierra, sus dudas no fundamentadas. La duda ya es pecado incluso, porque ella no tiene fundamentado, porque nosotros tenemos un llamado de un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que te eligió, que me escogió, que me llamó. Entonces la duda ya no tiene fundamento. Yo puedo intentar excusar, pero justificar, imposible. No hay lugar para duda, la duda es pecado. Entonces, en cuanto al llamado, yo no tuve dificultad para avanzar. Más bien tuve ansiedades que yo quería que las cosas fueran un poco más rápidas. Pastor Pedro mencionó aquí en la entrevista, hoy soy el presbítero de la zona 5 del Distrito Metropolitano de la Asamblea de Dios de Venezuela. Me siento honrado por poder servir en un cargo tan importante. Estoy aquí en el corazón de Caracas, prácticamente, en el corazón de Venezuela, y alcanzar ese lugar para mí es un gran privilegio. Entonces, tal vez querer algunas cosas personales pudieron haber sido cuesta arriba, pero para avanzar en cuanto a las realizaciones del llamado, no. El llamado es de Dios. Si Dios llamó, Él va a arcar con todo. Entonces, en lo que era la relación Dios y hombre, no hubo nunca problema. Siempre el problema está en la relación hombre-mundo. Satanás sí no tiene chance. De hecho, yo pierdo más para el mundo que para el diablo. Pero sería en ese sentimiento. Yo no vacilé en cuanto al llamado de Dios. No vacilé en cuanto a aceptar todos los desafíos que me aparecieron. No corrí de ninguno. Creo que hasta busqué algunos extras. Entonces no. Hay proyectos personales. Tuve que detenerlos. Por ejemplo, yo empecé una escuela bíblica. Antes que hubiera extensión del IDM en los valles del Tuy, yo abrí una escuela de teología. Preparé todas las materias, preparé el currículum, fundamenté todo, conseguí 2 o 3 apoyadores de Caracas, profesores especialistas de esas materias, y comencé una escuela teológica. Pero cuando apareció la extensión de la iglesia de Semaní y era impulsada por la Asamblea de Dios, yo pensé, bueno, aquí yo saco mi equipo de cancha, porque yo no puedo estar peleando en contra de mi organización. Entonces, mira, ha sido cuesta arriba trabajar en proyectos personales, cosas de ego. Y ese ego no era porque yo quería ser director de escuela bíblica, negativo. Quería llenar un vacío que
que estaba aquí en el ambiente. Entonces en esos proyectos yo me frené, muchas cosas así. Otros pudieron haber sido más grandes de lo que pensé. Por ejemplo, yo, mandado por Dios, fundé una iglesia en el estado de Corredes, en la ciudad de Apartadero. La iglesia cuenta con más de 150 personas, tiene templo propio, está mejor acomodada que la iglesia madre, aquí donde estamos en esa entrevista. Una gente bella que está allá. Si es por mí, yo nunca llego a aquel lugar. Y en algún momento pensé hasta en entregar eso para allá. Pero los mismos hermanos me dijeron, pastor, Dios te mandó para acá. Allá en la ciudad, en una reunión de pastores, alguien profetizó y me dijo, tú eres el pastor de esa ciudad. Yo por dentro pensé, Señor, yo vivo en Cuba, yo no soy pastor de esa ciudad, pero he sido el pastor de aquella ciudad. Hoy el alcalde de la ciudad es creyente, les congrega en otra iglesia, pero todo el personal que trabaja a su alrededor son de nuestra iglesia, y las autoridades del municipio son de nuestra iglesia. Cuando el proyecto es de Dios, Dios toma el control, ahí no hay dificultad para avanzar. Un ejemplo bíblico de eso les voy a dar exactamente con Jesús llegando al huerto de Getsemaní, el lugar de las aceitunas, monte de las aceitunas, monte de los olivos. Cuando el Señor va a Getsemaní, él pasa por sube al monte de los olivos, allí él comienza a orar y él tiene una lucha interna. Él dice, si es posible, pasa de mí esa copa. Ese era el hombre Jesús peleando con un llamado y un propósito de Dios. Entonces el propósito nunca vaciló. El Señor hizo silencio, mandó unos ángeles que lo consolaran y no quitó el propósito. Entonces el llamado, él es consistente, él es firme. Y ahí la persona puede luchar con sus propios temores. En ese caso Jesús luchó con los suyos esa noche y él sudó grandes gotas de sangre. Yo he tenido algunos temores que me han dado algún desajuste, dolor de cabeza, alguna cosa, pero no, normalmente no he vacilado con ninguno de los propósitos de Dios. Con mil cosas, a veces yo mismo me freno. En algunos momentos hasta pido perdón porque, Señor, no quiero avanzar allí, pero cosa mía, no, nunca he frenado en nada de eso. Yo soy lanzado, un poco lanzado a veces. No sé si logré darle al blanco, ¿no? Esperemos. Mi segunda pregunta es, durante todos sus años en el ministerio, sirviendo al Señor, ¿cómo ha manejado el estrés? Bueno, aprovechando esta pregunta, voy a responder parte de la primera, que él preguntó si en algún momento yo caí en depresión. No caí en depresión, pero estuve en estado depresivo por causa de ansiedades y temores. Y lo ubico eso fue durante los años de la hambruna, porque yo no sufrí nada de hambre. Durante el tiempo de la escasez, yo distribuía. Entonces, exactamente esa visión de la hambruna ajena, eso me provocó alguna desesperación y yo quería tener más para poder atender, sentía limitado. Entonces yo rondé ahí, como lo mencioné, la ansiedad, los temores. A mí me encanta la política, ojalá yo pudiera discutir política abiertamente. No lo voy a hacer porque eso provoca males, pero eso me generó un estrés, un celeuma que había en el país y yo necesitaba estar de pie para guiar la gente que estaba al lado, mi familia. Increíble eso, porque mi familia, mi esposa e hijos nunca pasaron necesidades en esa época y aún así sufrimos grandemente con eso. Entonces estuve caminando allí en un estado depresivo por causa de esta situación, por causa de las constantes colocaciones del Estado. Estamos en guerra con otro. Llamó la embajada de Brasil a mi casa, mira, si usted tiene necesidad de regresar al país, tenemos un avión saliendo aquí, nos ofrecieron de gratis. No, todas esas cosas eran palabras negativas. Ustedes se acordarán de dos episodios bíblicos. Uno de Elías. Elías tiene una batalla en el Carmelo
él sale victorioso, ¿verdad? Contra los profetas de Baal y Acera. Y ahí cuando llega la noticia a Isabel, ella manda una palabra diciendo, hágame los dioses igual o peor, si mañana a esa hora yo no tuviera la cabeza de Elías como a uno de ellos. Y Elías se la ve que caminó 40 días, ¿verdad? Huyó por 40 días. Y después se metió en una cueva. Señor, basta ya, mátame, yo no soy mejor que mis hermanos. Y ahí él dice, el ejemplo de los demás, ¿no? Él dice, Señor, tus hijos te han dado la espalda a ti. Y entonces él comienza a informar aquello. Y él dice, quítame la vida. 2 veces lo menciona. Entonces él anduvo palmeando allí cerca de un estado depresivo. Y también el regreso de los espías enviados por Moisés, Números capítulo 13, final del capítulo 13, inicio del capítulo 14. 10 de 12, o sea, una mayoría, hablando, mira, no vamos a conseguir, allá hay gigantes, la tierra traga a los moradores. Ellos no hablaban cosa con cosa, como dice el venezolano, hablaban para atrás y para adelante, porque decía, mira, la tierra es buena, seguramente mana leche y miel, y la tierra traga a los moradores. Sí. En esa tierra hay gigantes, allá hay tantos gigantes que para nosotros, ellos nos veían como langosta, y ahí ellos lo peor, el último versículo, capítulo 13 de Números, él dice así, y nosotros nos veíamos como langostas a nuestros ojos. Es decir, para ellos, nosotros no éramos nada, y para nosotros no éramos nada. Y a ellos trae esa información a Israel. E Israel, dice la Biblia, lloraron toda la noche. Hablaron de matar a Moisés y a Aarón. Dijeron, elijamos a unos capitanes y regresemos a Egipto, un grupo. Otro decía, es porque no había sepulcro en Egipto, que nos trajiste para ese lugar, para matarnos aquí. Entonces, esas informaciones ya acaban provocando un estado desagradable. Y fíjate, fue un lloro colectivo. Entonces yo caminé al borde de la depresión. Estrés. El estrés sí lo tengo. Yo soy estresado. Soy estresado porque creo que puede ser un fallo mío, ¿no? Un fallo mío, porque la Biblia dice para no andar en ansiedad, aunque Pablo menciona que él estuvo ansioso en ansiedad. Entonces mi estrés es porque algunas cosas yo sé que podemos conseguir. Entonces cuando la cosa es alcanzable y yo no logro atraparla, no logro conseguirla, eso me genera estrés, me genera dolor de cabeza, me cambia el humor, eso sí me provoca estrés. Pero son cosas que yo puedo alcanzar y por algún factor no lo logro. Eso me genera un estrés tremendo, una ansiedad y me molesta. Y yo soy del tipo lo siguiente, yo, como dice el cuento, como en eso del verbo, yo no largo el hueso. Yo, mira, no pude con eso esa vez, yo comencé, lo comencé. Lo doy la vuelta y lo hago otra vez. No pudiste, pastor, no pude, pero lo voy a poder. No pude, lo voy a poder. Entonces, eso me estresa de vez en cuando, porque yo detecto mi falla. Cuando hay falla humana, ahí yo me estreso. Y más si está cerca del pecado. Y más si está cerca de perjudicar a alguien. Cuando es proyecto de la iglesia, proyecto de Dios, en mi cabeza aprendimos algo así. El infierno es una realidad. Y es una realidad que, dependiendo como lo vea en la Biblia, tal vez hay más información, se repite más sobre el infierno que sobre el cielo. Y muchos creyentes no toman eso en serio. En algunas situaciones, obras nuestras, en equipo, en grupo, de la iglesia completa, no toman en consideración el infierno. Y algunas personas se van a ir allí por causa de la ineficiencia, de la ineficacia de la iglesia, o del grupo, o de una persona, o mía en mi caso. Y en eso sí, ahí
si me trancan, cerrando la oportunidad a alguien de la salvación, eso me colapsa. Entonces, Señor, me estresado ese eso del proyecto de la salvación, exactamente para librarnos del infierno, de la condenación. Y yo tengo el cielo de meta para alcanzar, pero también tengo una meta, es alejar personas del infierno. Y cuando se pierde esa meta y alguna cosa resulta contraria, yo me molesto, yo me estreso. Bueno, pastor, estamos muy agradecidos, de verdad. Bueno, yo me llevo muchas cosas que agarré, que voy a poner en práctica. Bueno, uno que está fundando, ¿verdad? Yo tengo ya 4 años allá en los Pujares del Tour. Y bueno, estaba yo en Anzoátegui y el Señor me trajo, me dijo, te voy a llevar a un sitio a donde me van a servir. Y bueno, ahí estoy en Ciudad Betania 1. Eso era fuerte, ahí Ciudad Betania, recuerdo cuando llegamos allí, pero bueno, hemos visto lo que Dios está haciendo allí. De verdad, Dios está haciendo muchas cosas y todo lo que ustedes nos dijo hoy nos anima, pues, a seguir adelante, nos fortalece, de verdad que fue muy provechoso esta tarde. Yo tengo que ahorita ir a Madosa, a la cruzada evangelística, pero de verdad que me llevo muchas cosas que me van a servir, y yo sé que mis hermanos también. Yo creo que más que una entrevista, que una tarea o que una calificación, de verdad que nos llevamos muchas cosas buenas. Amén. Y un privilegio para nosotros que nada más y nada menos nos haya atendido el presbítero de la zona 5, ¿verdad? Eso es un privilegio para nosotros. Pues. De buscar al pastor de la iglesia peruanía. Entonces, de verdad que estamos muy agradecidos, pastor. Ya con esta, bueno, cerramos la ronda. Y, bueno, siga adelante, pastor. Siga adelante. Yo sé que me gustó, sabe algo mucho que me llamó la atención, es solo de las matemáticas, de los bautizados. Yo dije, uy, la voy a poner en práctica también allá. Me gustó mucho esa parte allí. Entonces, gracias le damos, ¿verdad?, por su atención, por su tiempo que nos dedicó. Sabemos que su tiempo es oro también, vale mucho. Y bueno, estamos muy agradecidos y esperemos que no sea ni la última, ni la primera, ni la última. Yo sé que van a haber muchas oportunidades. Me regaron aquí con jugo de manzana y yo estoy muy agradecido por ustedes. Bueno. No han sido, como les dije, muy recto la alimentación.